Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Saludos mis amigas y amigos, un privilegio compartir con ustedes una vez más. Daniel capítulo 3 versículo 5 nos dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Al son de la música. El pregón llega a su exigencia concreta, a una señal. Todos han de postrarse. Y la señal es la música. El texto despliega una orquesta entera y los nombres de sus instrumentos, lejos de ser un adorno, encierran la propia historia del imperio. La bocina o cuerno, keren, y la flauta o caramillo, mashroki, eran instrumentos de viento. El arpa, kithros, palabra emparentada con el griego kithara, y el salterio, pesanterín, un instrumento de cuerda de forma triangular, revelan el trasfondo internacional de la corte. La zampoña, zumponeia, aparece también en la literatura antigua como término musical. Estos nombres de resonancia extranjera no delatan una fecha tardía, como algunos supusieron. Babilonia era un imperio cosmopolita, donde artesanos y músicos de muchas naciones, jonios, lidios y otros, habían introducido sus instrumentos y sus nombres. La orquesta de Dura habla el lenguaje de un imperio que había recogido lo mejor del mundo para su propia gloria. El corazón del versículo, sin embargo, no está en la música, sino en lo que la música debe provocar. Os postréis y adoréis la estatua de oro. Hasta aquí el relato no había dicho explícitamente que se exigiría adoración. Ahora queda claro, postrarse ante la imagen no era un simple saludo político, era rendir a un objeto de oro el homenaje que solamente le pertenece a Dios. Prosternarse en ese momento habría sido, a todos los efectos, inclinarse ante el rey de Babilonia y ante sus dioses, los dioses del imperio, reconociéndolos supremos ante todo. El uso de la música como convocatoria a la adoración era propio del culto pagano. En su esplendor Babilonia sabía revestir sus ceremonias de belleza sensorial. El estruendo coordinado de toda una orquesta resonando sobre la llanura estaba calculado para arrastrar a la multitud de un mismo gesto, uniendo a miles en un solo movimiento de sumisión al primer acorde. La grandeza del sonido servía a la grandeza de la imagen. Ambas conspiraban para hacer irresistible el momento de inclinarse. Aquí se descubre la estrategia constante de toda religión falsa. La fuerza es su último recurso. Primero prueba la atracción. El rey de Babilonia empleó primero el poder de la música y del despliegue exterior, y solo detrás de esa belleza guardaban las llamas del horno para quienes no se doblaran. Así será también al fin. La adoración del falso día de reposo se presentará primero seductora, magnífica, arropada de encanto, y cuando el atractivo no baste para hacer inclinar a todos, entrará en escena la coacción. La secuencia es siempre la misma. Primero la seducción, después la amenaza, porque el error necesita adornarse para ser aceptado y armarse para ser impuesto. Dura ensaya el orden exacto del último conflicto,
la música antes que el fuego. Postrarse es, en sí mismo, el gesto propio de la adoración, y por eso mismo pertenece a Dios. Inclinarse en oración es la actitud correcta del alma delante de su Creador. Ese acto de reverencia expresa nuestra dependencia de Él, y solo a Él debe rendirse, al soberano del mundo y Rey del universo. Precisamente porque el postrarse es un acto de culto, los 3 hebreos no podían ofrecerlo a ningún ídolo, aunque fuera de oro puro. No era la imagen en sí lo que estaba en juego, sino la dirección de la adoración. El mismo gesto que honra a Dios cuando se dirige a Él, lo deshonra cuando se desvía hacia otra cosa. La idolatría es, en fondo, adoración robada, y la señal musical de Dura no hacía sino convocar al robo. Ten cuidado con lo que te llega envuelto en belleza. No todo lo que conmueve los sentidos conduce a Dios. A veces la música más hermosa acompaña la orden de inclinarse ante lo que no merece. La atracción es la primera arma del error, y es más peligrosa que la amenaza porque no exige valor para resistirla, sino discernimiento. Antes de doblar la rodilla ante lo que el mundo presenta con encanto, una moda, una causa, un aplauso, una corriente que se arrastra o arrastra a todos al mismo compás, pregúntate hacia dónde dirige realmente esa reverencia. Reserva el gesto de tu adoración para Dios. No lo entregues al primer acorde solo porque suena bien y todos se inclinan. Que tu señal para tu rodilla no la dé la orquesta del mundo, sino la voz del Señor. Sonó toda la música de Babilonia sobre la llanura de Dura, y una multitud entera se dobló ante una imagen de oro. Espectáculo bello y vacío, porque la reverencia más solemne, dirigida al objeto equivocado, no es adoración sino idolatría. Hay un solo ante quien vale la pena postrarse, y no es una estatua que el fuego puede fundir, sino el Dios vivo que camina con los suyos en medio del fuego. Cristo mismo entró un día en el horno para acompañar a los que no se inclinaron y sigue de pie junto a todo el que se niega a adorar lo que no es de Dios. Guarda pues tu rodilla para Él. Cuando toda la orquesta del mundo llame a inclinarte ante ídolos de oro, permanece erguido, porque el que solo se postra ante el Señor descubrirá que el Señor se acerca a estar de pie a su lado. Dios Santo, único digno de que ante ti se doble toda rodilla, gracias porque el gesto de la adoración te pertenece y en él confesamos nuestra dependencia de ti. Dámonos discernimiento para no dejarnos arrastrar por la belleza que encubre la idolatría, ni por la música que llama a inclinarnos ante lo que no eres tú. Cuando el mundo despliegue sus encantos primero y sus amenazas después, guárdanos firmes en ambas pruebas, que ni la seducción ni el temor doblen nuestra rodilla ante ningún ídolo. Reserva nuestra adoración entera para ti. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.